Sodoma, una ciudad donde el mal no tenía límites, donde la perversión se convirtió en ley y la justicia en burla. Sus habitantes vivían como si nada pudiera detenerlos, como si el juicio nunca llegaría. Pero en medio de la corrupción, un hombre recibió una advertencia que nadie quiso escuchar. Corre por tu vida, porque el desastre está a punto de caer. Lot estaba atrapado en un dilema mortal: quedarse y perderlo todo, o huir y dejarlo todo atrás. El destino de la ciudad estaba sellado, pero el suyo aún pendía de un hilo. El peligro real no era solo el fuego, era la vacilación. Entonces, en una noche que cambiaría la historia, el cielo se rasgó en llamas, el estruendo del juicio ahogó los gritos de los condenados, y la ciudad ardió en su propia maldad. Lot corrió, pero no todos lograron escapar. En un solo instante, una simple mirada hacia atrás selló un destino irreversible. ¿Por qué? ¿Qué hizo que esa decisión fuera tan fatal? Lo que sucedió en Sodoma no es solo un relato del pasado, es una advertencia eterna. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo revela el juicio de Dios sobre una ciudad, sino una verdad que sigue resonando hasta nuestros días. Esta es la increíble y épica historia de Lot, el hombre que desafió el destino y sobrevivió al juicio de Dios. Lot era sobrino de Abraham y había viajado con él desde Harán en busca de la tierra prometida. Ambos eran pastores prósperos, pero al aumentar sus riquezas y su ganado, sus pastores comenzaron a tener conflictos por los pastos y el agua. Para evitar disputas, Abraham le dio a Lot la oportunidad de escoger la tierra que deseara. Desde lo alto, Lot observó el valle del Jordán, un lugar fértil, próspero y lleno de oportunidades. Era como el Edén mismo, verde, abundante, lleno de vida. Y en ese momento tomó su decisión sin saber que estaba eligiendo su destino. Pero bajo toda esa belleza, Sodoma escondía un oscuro secreto. Una ciudad donde la maldad no conocía límites, donde la corrupción gobernaba y la justicia se ahogaba en burla. Sodoma y Gomorra eran famosas por su opulencia y sus excesos, pero también por su corrupción moral. La maldad de sus habitantes había llegado a tal punto que Dios mismo decidió intervenir. A pesar de esto, Lot prosperó en la ciudad y llegó a ocupar una posición de cierta relevancia, sentándose en la puerta de la ciudad, un lugar reservado para los jueces y los ancianos que tomaban decisiones importantes. Sin saberlo, Lot estaba viviendo en un lugar condenado. La corrupción era tan extrema que el juicio de Dios estaba a punto de caer. La gente de Sodoma vivía sin temor a Dios, entregada a sus propios deseos y placeres, ignorando cualquier advertencia. Lot, aunque justo en comparación con los habitantes de la ciudad, había llegado a acostumbrarse a este entorno. Su familia estaba completamente arraigada allí y el llamado a salir de la ciudad sería una prueba de fe y obediencia. Antes de que el juicio cayera sobre Sodoma, 3 varones visitaron a Abraham en el encinar de Mamre. No eran simples viajeros. Uno de ellos era Dios mismo y los otros 2, mensajeros celestiales. Abraham los recibió con hospitalidad y fue entonces cuando Dios le reveló su plan. El clamor contra Sodoma y Gomorra era grande y su pecado gravísimo. Después de aquella conversación, los 2 ángeles partieron hacia Sodoma, mientras Abraham intercedía por cualquier justo que pudiera quedar en la ciudad. Pero no se hallaron ni 10. Al llegar, encontraron a Lot, el único que aún se aferraba a la justicia en medio de la corrupción. Dios, en su misericordia, envió a estos ángeles para advertirle sobre la inminente destrucción y darle la oportunidad de escapar. Sin embargo, cuando Lot intentó persuadir a su familia para que huyeran, encontró resistencia. Sus yernos lo tomaron como si estuviera bromeando, y su esposa, profundamente arraigada en la vida de Sodoma,
enfrentaría una difícil decisión, una que lo cambiaría todo. Lot nunca imaginó que el mismo valle del Jordán, aquel que eligió por su fertilidad y abundancia, se convertiría en el escenario de su mayor prueba. Durante años prosperó en Sodoma, construyó su hogar, formó su familia, pero ahora todo estaba a punto de desaparecer. La advertencia fue clara: corre por tu vida, no mires atrás, no te detengas. Dios le estaba dando una oportunidad de escapar del juicio inminente, pero abandonar lo que había construido no sería fácil. Esta historia trasciende el tiempo y nos confronta con una pregunta. ¿Estamos demasiado cómodos en un lugar de peligro espiritual? Lot tuvo que elegir entre la obediencia y el apego, entre la vida y la destrucción. Y cuando llegó el momento decisivo, alguien no pudo soltar el pasado y pagó el precio. Sodoma no era solo una ciudad, se convirtió en un símbolo. Su nombre quedó marcado en la historia como sinónimo de pecado desenfrenado, un lugar donde la corrupción, la perversión y la injusticia dominaban sin límites. Allí, el mal no era oculto, sino celebrado. Gomorra, su ciudad hermana, compartía el mismo destino. Un lugar de decadencia donde la moral había sido enterrada bajo los placeres y excesos. Juntas, Sodoma y Gomorra representan lo que sucede cuando una sociedad se aparta completamente de Dios. Pero su historia no es solo una advertencia del pasado, es un eco que resuena hasta hoy, recordándonos las consecuencias de una vida sin freno ni dirección. No había límites morales y su corrupción se había vuelto insoportable para Dios. Era una ciudad donde la maldad se había normalizado y la justicia estaba ausente. La violencia, la injusticia y los excesos dominaban la vida cotidiana. Sus habitantes vivían sin temor a Dios, entregándose a sus propios deseos sin restricciones. Dios, que es paciente y misericordioso, había permitido que la ciudad existiera a pesar de su pecado, pero la medida de su iniquidad había llegado al colmo. La perversión era tan grande que ya no había posibilidad de redención para la mayoría de sus habitantes. Por eso Dios decidió que era el momento del juicio. Sodoma y Gomorra serían destruidas para siempre, como advertencia de lo que ocurre cuando una sociedad rechaza completamente a su Creador. Dios, en su misericordia, no quiso destruir la ciudad sin antes rescatar a los pocos justos que aún quedaban. Así que envió a 2 ángeles a Sodoma con un mensaje urgente para Lot. Corre por tu vida, Dios va a destruir esta ciudad. Los mensajeros llegaron al anochecer y Lot, quien se encontraba sentado en la puerta de la ciudad, los vio y los invitó a su casa. No pasó mucho tiempo antes de que los habitantes de Sodoma rodearan la vivienda exigiendo que Lot entregara a los visitantes para abusar de ellos. Esto confirmó que la ciudad no tenía remedio. Los ángeles protegieron a Lot y a su familia, cegando a los agresores y advirtiendo que el juicio divino era inminente. Debían huir de inmediato, sin mirar atrás, porque la destrucción de la ciudad sería total. Aquí comienza la prueba de fe más grande de Lot. ¿Podría dejar atrás todo lo que tenía y empezar de nuevo? Lot había prosperado en Sodoma. Su hogar, su riqueza, su vida estaban en esa ciudad. Además, su familia estaba profundamente arraigada allí. Sus yernos no tomaron en serio la advertencia y decidieron quedarse. Su esposa, aunque físicamente se preparaba para huir, tenía su corazón aferrado a la ciudad. La decisión de Lot no era fácil. Sabía que si se quedaba, perecería, pero si huía, lo perdería todo. En ese momento crítico, tuvo que decidir: obedecer a Dios y dejarlo todo atrás o aferrarse a una ciudad condenada. Esta historia nos deja una gran lección. Cuando Dios nos llama a salir de un lugar de pecado y destrucción, ¿tenemos el valor de obedecer sin dudar? ¿O nos aferramos a lo que un día será destruido? Lot
Tras recibir la advertencia de los ángeles, corre a su casa con la urgencia de un hombre que acaba de ver el futuro desmoronarse. Su prioridad es salvar a su familia. Se dirige a sus yernos, comprometidos con sus hijas, y les suplica: debemos salir de aquí. Dios va a destruir esta ciudad, no hay tiempo que perder. Pero en lugar de temor o preocupación, recibe risas y miradas burlonas. Para ellos, la idea de que Sodoma, la próspera y bulliciosa ciudad, fuera reducida a cenizas parecía absurda. No podían concebir que un juicio tan catastrófico estuviera a punto de caer. Creían que Lot exageraba, que quizás había sido presa de alguna locura. Esta incredulidad los condenó. Se aferraron a su escepticismo y se quedaron atrás, sin darse cuenta de que su oportunidad de salvación se había esfumado. El amanecer se acercaba y el juicio divino era inminente. Los mensajeros divinos, viendo la indecisión de Lot, no le dieron más opción. «Rápido, toma a tu esposa y a tus hijas y sal de aquí. Si te demoras, perecerás con la ciudad». Lot, aún titubeante, fue prácticamente tomado de la mano por los ángeles, quienes lo arrastraron fuera de Sodoma junto con su esposa e hijas. La misericordia de Dios lo estaba salvando a pesar de su vacilación. Antes de partir, recibieron una advertencia clara y tajante: huyan por su vida, no miren atrás ni se detengan en el valle, corran hacia las montañas o serán destruidos. El tiempo se había agotado, el juicio estaba a punto de caer, pero en el corazón de Lot había una lucha interna. Había vivido años en Sodoma, había construido su vida en aquel lugar. ¿Realmente tenía que abandonarlo todo? ¿Podría comenzar de nuevo? ¿Y si la destrucción no era tan inminente como decían los ángeles? La duda lo paralizaba. Aunque ya estaba fuera de la ciudad, en su interior aún no había soltado todo lo que dejó atrás. Su esposa compartía esa lucha y en un acto de nostalgia y apego hizo lo impensable. Miró atrás. En ese instante, su destino quedó sellado. Se convirtió en una estatua de sal, un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando el corazón se aferra más al pasado que al llamado de Dios. Lot, ahora viudo y con solo sus 2 hijas, se dirigió a las montañas, con el eco de la destrucción a sus espaldas y la lección más difícil de su vida grabada en su alma. Esta historia nos hace preguntarnos: ¿cuántas veces Dios nos llama a alejarnos de algo que nos destruye, pero nuestra indecisión nos hace dudar? Un silencio denso cubre Sodoma. Es el instante previo a la tormenta, el susurro del juicio inminente. De repente, un estruendo sacude los cielos. Oscuras nubes comienzan a girar sobre la ciudad, formando un torbellino de ira divina. Y entonces sucede. Desde las alturas, columnas de fuego descienden como lanzas encendidas. Es un diluvio de azufre ardiente, un castigo sin precedentes. El suelo se agrieta bajo el calor abrasador, los edificios se desploman envueltos en llamas y los gritos de la gente se ahogan en el rugido del juicio de Dios. Sodoma, la ciudad de la opulencia y la perversión, está siendo consumida. Lot y sus hijas corren sin detenerse. El resplandor infernal ilumina sus rostros mientras ascienden hacia las montañas. La orden de los ángeles es clara: no miren atrás, no se detengan. El fuego ruge tras ellos, devorando todo a su paso. Cada paso es una lucha contra el miedo, contra el dolor de dejarlo todo atrás. No hay tiempo para lamentaciones, solo para correr, para sobrevivir. Lot y sus hijas continúan, sin poder detenerse, sin poder mirar atrás. La tragedia es insoportable, pero la muerte acecha demasiado cerca como para lamentarse ahora. Desde lo alto de la montaña, Lot y sus hijas ven lo inevitable. La ciudad ha desaparecido bajo un manto de llamas. Las casas, los templos, las calles donde solían caminar, todo ha sido reducido a cenizas.
El humo asciende al cielo como una ofrenda oscura, una señal visible de la justicia de Dios. Sodoma y Gomorra, símbolos de pecado y corrupción, han sido erradicadas. Y así, el viento sopla sobre un valle que ya no tiene vida. Lot, con el corazón destrozado y la mirada perdida en la inmensidad de su nueva realidad, entiende que ha cruzado un umbral sin retorno. Ahora es un hombre sin ciudad, sin esposa, sin pasado. Se refugia con sus 2 hijas en una cueva en las montañas, lejos de todo vestigio de la vida que alguna vez conoció. Sus hijas, al ver que no hay hombres a su alrededor y temiendo que la descendencia de su padre se extinga, trazan un plan desesperado. Las hijas de Lot, al quedar aisladas con su padre en la cueva, tomaron una decisión desesperada basada en la percepción errónea de su realidad. Creían que la destrucción de Sodoma y Gomorra no era solo un castigo divino contra aquellas ciudades, sino un cataclismo que había acabado con toda la humanidad. Desde su perspectiva, el mundo había quedado desolado y, sin otros hombres a su alrededor, temieron que su linaje se extinguiera. En la cultura de la época, la descendencia era fundamental. Tener hijos no solo garantizaba la continuidad de la familia, sino que también aseguraba protección y sustento en la vejez. En muchas sociedades antiguas, la idea de preservar la línea familiar podía llevar a decisiones extremas cuando no había opciones disponibles. Aunque la ley de Moisés aún no había sido dada, ya existía un sentido de preservar la descendencia a toda costa, como lo vemos en la práctica posterior del levirato en Israel, donde un hermano podía casarse con la viuda de su hermano fallecido para darle hijos en su nombre. Es posible que las hijas de Lot, influenciadas por la moral de Sodoma, donde habían crecido, tuvieran una perspectiva distorsionada sobre los límites morales. En lugar de confiar en Dios para su futuro, tomaron el asunto en sus propias manos, emborrachando a su padre y logrando su objetivo sin que él tuviera conciencia de lo sucedido. Como resultado, nacieron 2 hijos que se convirtieron en los progenitores de 2 naciones: Moab, padre de los moabitas, y Benami, padre de los amonitas. Estas 2 naciones, en varias ocasiones, fueron enemigas de Israel y presentaron desafíos para el pueblo de Dios. Sin embargo, en la historia bíblica, también vemos que Dios puede redimir incluso los orígenes más problemáticos. Ruth, la moabita, se convierte en ancestro del rey David y finalmente del Mesías. Este relato no solo muestra la desesperación y la fragilidad humana, sino también cómo, incluso en circunstancias difíciles, Dios puede obrar a través de la historia para cumplir sus propósitos. La historia de Lot no es solo una crónica del pasado, es una advertencia viva. Nos enseña que aferrarnos a lo que Dios quiere que dejemos atrás puede ser fatal. Sodoma representaba una vida de comodidad, riqueza y placeres, pero también de corrupción y pecado. Lot y su familia tuvieron la oportunidad de escapar, de comenzar de nuevo, pero no todos lograron soltar su pasado. La esposa de Lot miró atrás y en ese instante perdió su vida. No fue solo un giro de cabeza, fue un reflejo de su corazón. No estaba lista para dejar atrás su vieja vida. Y aquí está la gran lección. Cuando Dios nos llama a un nuevo camino, cuando nos dice que soltemos aquello que nos aparta de Él, debemos obedecer sin dudar. Mirar atrás puede costarnos todo. Sodoma fue destruida, pero su historia sigue siendo un recordatorio para nosotros hoy. ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias divinas? ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que Dios nos ha dicho que soltemos? La historia de Sodoma no es solo sobre fuego y azufre, es sobre corazones endurecidos, sobre personas que eligieron ignorar la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. Hoy no vemos fuego cayendo del cielo, pero vivimos en un mundo donde la corrupción, la indiferencia y el pecado siguen reinando.
¿Estamos prestando atención a las señales? La misericordia de Dios nos llama al arrepentimiento, pero su justicia no se detendrá para siempre. Sodoma pensó que tenía tiempo, pero el juicio llegó de repente. ¿Estamos listos si Dios nos llamara hoy? El escape de Lot fue una carrera contra el tiempo. Dios le extendió la mano y le dio la oportunidad de salvarse. Esa misma oportunidad la tenemos nosotros hoy. Dios sigue llamando, sigue mostrando el camino, sigue advirtiendo a los que escuchan su voz. La pregunta es, ¿estamos listos para obedecer cuando Él nos llama? Quizás Dios te ha estado diciendo que dejes atrás algo que te aleja de Él. Tal vez sea un pecado, una relación, una forma de vida, un apego que no te deja avanzar. ¿Te atreverás a huir sin mirar atrás? La misericordia de Dios es grande, pero su justicia también es real. Que la historia de Sodoma no sea solo una advertencia del pasado, sino un llamado al cambio en nuestro presente. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Lot enfrentó una decisión que lo cambió todo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué enseñanza te dejó su historia? Déjamelo en los comentarios, te estaré leyendo. Si amas estos relatos épicos de la Biblia, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas el próximo video. Cada historia nos revela algo poderoso. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Tal vez sea justo lo que necesita para tomar una decisión en su vida. Que Dios te guíe en cada paso y te dé la valentía para seguir su llamado. Nos vemos en el próximo video.